He sido parte del cuerpo de exorcistas del Vaticano durante 5 de los 10 años que he sido miembro de la iglesia. De niño tuve una experiencia cercana a la muerte, lo cual me ayudó bastante porque mientras estuve del otro lado vi cómo un ángel y un demonio peleaban por mi alma. Cuando regresé a este mundo, tenía una ventaja sobre todos los demás. Yo podía verlos, pero no solo eso. Cualquier rastro de temor hacia los demonios se fue. Yo podía sostener una plática con cualquiera de los dos lados, lo cual me hizo idóneo para el trabajo de exorcista. Y es por eso que la iglesia me dejó formar parte de este selecto equipo con tan poca edad. Y he visto todo lo que el mal puede hacer. Los casos en los que hay infantes involucrados son los peores. Y eso pensé cuando el Papa León nos mandó a llamar, pero en vez de eso nos encontramos con un mapa del mundo. De manera muy poco normal incluyeron los continentes fantasma. Quizá para ustedes que me escuchan, este término suena extraño, pero con continentes fantasma me refiero a 5 extensiones de tierra considerables que están fuera de los mapas y de las rutas comerciales. 2 de ellos tienen a los posesos que, por desgracia, no pudimos exorcizar. En otra estaban todos los objetos de prueba fallidos de nuestro tiempo intentando clonar al Salvador, y algunos otros de las historias bíblicas. Las otras 2 funcionan como reservas protegidas por soldados templarios, para las formas de vida sobrevivientes al diluvio que se consideraron de extremo peligro para la humanidad. También metimos algunas de las formas de vida que encontramos en Antártida, o como nosotros le llamamos, la orilla del mundo. La reunión con el Papa León comenzó con el padre Lorenzo Bellucci, secretario personal del Sumo Pontífice. Explicó lenta y fríamente que la cantidad de poseídos del mundo habían crecido en más del 80% en los últimos 6 años, después del problema con el resfriado, que todos conocemos. Estas cifras representaban millones de personas bajo la influencia de demonios. Yo sabía que teníamos un problema grave cuando escuché al vicepresidente de los Estados Unidos refiriéndose a las naves extraterrestres como demonios, porque he sabido que esa información no debería de haber estado en el público. El problema es que las posesiones no seguían el patrón normal en estos casos. Las víctimas no dejaban notar una posesión. Lo que sí hacían era buscar reproducirse con urgencia, lo cual en el mundo actual no es particularmente difícil. Y cuando no era tan sencillo, recurrían al crimen para poder lograrlo. Esto no se limitaba a un sexo. Hombres y mujeres representaban el mismo patrón y el mismo peligro. Lo macabro era que los embarazos duraban menos de una semana. Lo que nacía no era un bebé. En algunos casos las embarazadas daban a luz serpientes que trataban de devorar a la madre. En otros, aberraciones mezcla de animal con humano. Pero los casos más brutales tenían un producto que destrozaba el vientre de la madre para salir con furia. En esos casos la apariencia era tan horripilante que solo la podría describir como un humanoide con cabeza cortada a la mitad. Sabemos por los expedientes de los últimos 2000 años que algo similar había pasado antes una sola vez, en el 1250 después de Cristo en Siria. En ese tiempo, un demonio de gran poder llamado Baal trató de reproducirse, pero sus vástagos no se lograron, y los caballeros del temple destruyeron todo vestigio de su miserable intento, y lo registraron a detalle. La cuestión es que en ese tiempo fueron 6 mujeres las víctimas, y ahora son millones. La inteligencia artificial del Vaticano generó una lista de personas para cada uno de nosotros, dependiendo de la zona donde vivimos. Las listas fácilmente formaban libros. La petición fue tan simple y a la vez tan imposible.
Limpien a los que puedan. Eliminen a los productos. Pero si no es posible limpiar al huésped, elimínenlo también, dijo el Papa con la voz más firme que he escuchado en mi vida. Hacía siglos desde que una orden de eliminar no salía de la iglesia. A diferencia de lo que yo pensé cuando escuché las palabras del Papa, fuimos armados con cosas prácticamente medievales. Nada de balas. Solamente una daga y una espada con más de 800 años. Yo tenía mis dudas sobre si unas reliquias harían el trabajo, pero para mi sorpresa parecía como si las acabaran de forjar. Salimos del Vaticano con una lista de nombres. En el viaje de regreso a México, me di a la tarea de leerlos, por si veía alguna persona conocida. Y por las primeras 30 hojas, nada. Pero fue en la hoja número 33 donde la bomba nuclear explotó. Gabriela Guzmán Salazar. Alguien a quien solamente definiré como una persona de suma importancia para mí antes de que decidiera iniciar mi vida dentro de la iglesia. El resto del viaje decidí no leer nada más. Mi mente solo daba vueltas alrededor de ella. Supe que tenía 2 hijos, cuyos nombres no conozco. No quiero ni imaginar lo que va a pasar si resulta que tengo que eliminarla. Pensarlo me da escalofríos. Al llegar me encerré en la parroquia y dejé que otros padres oficiaran misa mientras yo me quitaba el óxido de encima. Siempre he gozado de una salud privilegiada, incluso para alguien que ya no procuraba la fuerza física. Pero esto era diferente. Durante siglos hemos conservado el secreto del Aqua Eternum, la cual provee una fuerza magnífica y que conseguimos en una de las tantas visitas que hicimos a los continentes detrás del muro de hielo. Pensé que jamás tendría que usarla en una pelea. La tomé y me alegré de aún ser lo suficientemente fuerte como para darle un daño considerable a una pared. Creo que no hace falta decir que de todos los nombres de esa lista, el primero al que iba a acudir era el de Gabriela. No fue difícil dar con su casa, porque aunque me avergüence, tengo que aceptar que por años me mantuve al tanto de lo que hacía. Estuve vigilándola, y sabiendo lo que sé sobre el comportamiento de los posesos, tenía algo de miedo de encontrarla en una situación vergonzosa con su esposo. Pero para cuando llegué, las cosas ya estaban dichas. Su vientre me decía que el acto ya había terminado. Su mirada se veía ciertamente cambiada. Escondido entre las sombras, pude ver que sus hijos estaban bien, pero confundidos por el vientre de su madre y la ausencia de su padre. Esto significaba que aún no había revelado su naturaleza, ni ella ni el engendro en su vientre. Decidí retirarme y regresar a la mañana siguiente. Vigilé que los chicos salieran a la universidad. En sus caras se veía la angustia por lo que estaba pasando, y me temo que yo estaba a punto de darles otro dolor aún peor. Cuando se fueron toqué el timbre y salió ella. No sé a ciencia cierta si fue ella o la cosa en su interior lo que no me reconoció, hasta que le recordé dónde nos habíamos visto. Sé que la vida continúa, pero incluso yo sé que su reacción debió de haber sido otra. Hizo todo lo posible por no dejarme pasar, aunque por fortuna soy bastante persuasivo cuando me lo propongo. Le dije que uno de sus muchachos me había ido a visitar y que era importante que habláramos. Al entrar un potente olor a menta casi hace que me lloren los ojos. Yo sé que a menudo ese es el aroma con el que los criminales se encubren el hedor de la muerte. Me supuse que era la parte del esposo, que ya había concluido. Antes de que ella pudiera decir una palabra, le dije: qué hermosas son las mamás en el embarazo. Por lo que veo ya tiene más de 7 meses, ¿cierto? Asintió con la cabeza sin decir una palabra. Bueno, ¿y cómo se va a llamar esta bendición de Dios?
Solo me vio con una furia que yo sé que esos ojos no serían capaces de producir por sí mismos. Diga lo que tiene que decir, padre, tengo cosas que hacer, me dijo en un tono de orden. Claro que sí, perdóneme. Antes de eso quisiera hacer una oración. Sin que yo pudiera decir nada, la porquería inmunda hizo su acto de presencia. Se elevó en medio de la sala abriendo su boca, como si estuviera dislocada la mandíbula. Sus ojos eran totalmente blancos y una voz salió de ese abismo. Ya no pueden pararnos, padre. Él nos dio permiso de nacer. Se abalanzó sobre mí volando y como pude la esquivé. Cuando cayó al piso comenzó a llorar y comenzó a hablar con la voz de Gabriela. No mates a este. Por tu culpa el otro murió, ¿recuerdas? Me vio por un momento con los ojos de Gabriela. Claro que recordaba. Claro que recuerdo que hacerme sacerdote fue mi única reacción cuando, por culpa mía, ese bebé se perdió. Durante años la veía en mis sueños. Escuchaba su voz, suplicándome que no la dejara. Y aún así lo hice. Por un momento me controló totalmente. Estuve sumido en la oscuridad total, en las tinieblas. Pero entonces mi espada y mi daga comenzaron a arder con luz, luz divina, que disipó las sombras, y ahí frente a mí estaba el rostro de lo que sea que había tomado posesión de ella. Saqué mi espada mientras lloraba por el conflicto que sentía dentro de mí. Ella intentaba meterse en mi cabeza, rogándome que no le hiciera daño. Lancé un grito de rabia y dolor guardado por años, y sin detenerme a pensar, atiné un golpe certero en el cuello. Su cabeza rodó por el piso, aún con la sonrisa de ese asqueroso ser en ella. El vientre se movía. Un movimiento errático, aterrador. Preparé mi daga y antes de que pudiera acabar con la pequeña criatura, salió desgarrando la piel. Como un bebé normal, pero sin ojos. No fue difícil hacerme cargo del monstruo. Cuando todo terminó, busqué en toda la casa, y allí en el segundo piso, en una bodega, estaba el esposo. Tengo que aceptar que el tipo nunca me cayó bien, pero la entidad que fuera, tuvo una creatividad macabra con lo que le hizo. Recogí todas las partes de él y de ella. No sabía qué hacer con todo lo que quedó, así que lo enterré por partes en un terreno baldío que estaba no muy lejos de ese lugar. Las autoridades no me preocupaban. Seguramente dirían que fue el crimen. En este país, todo lo malo, incluyendo lo sobrenatural, podía ser atribuido al crimen y nadie preguntaría nada por miedo. Los chicos tendrían un momento difícil y una vida aún más complicada. Pero eran una familia con amplios recursos y definitivamente cualquier cosa es mejor que dejar que esa cosa completara su ciclo en este lado. Perder a tus padres es una tragedia, pero dejar que tu alma sea devorada por un demonio o echada al fuego eterno, eso, me temo que la gravedad de eso muy pocas personas en este mundo lo podrían comprender. Ahora sigo mi camino para eliminar los otros 40,000 nombres que tengo en estas listas. Y en mi cerebro no logro procesar que tuve que acabar con la vida de la mujer que más he amado. Mi alma está herida y cansada. Ya no quiero seguir con esto, ni siquiera con mi vida. Pero no puedo detenerme ahora. Esta grabación la hago por si en algún momento alguno de sus hijos la escucha.
Les pido perdón. Entiendan. Si no hacía lo que hice, ustedes habrían acabado en el infierno. Perdónenme, por favor. Dios tenga misericordia de mí.